En nuestro anterior video vimos una crítica a la epistemología metafísica y las consecuencias que esto tiene, desde luego, también para las concepciones metafísicas del derecho. En este video vamos a ver las críticas a la epistemología empirista y el objetivo es, desde luego, ver también las repercusiones en algunas de nuestras concepciones del derecho. Como anunciábamos también, una de las propiedades fundamentales del empirismo tiene que ver con la verificación empírica de las proposiciones que afirman algo acerca del mundo y la determinación de que éstas son verdaderas, es decir, que pertenecen al conjunto de las proposiciones verdaderas. Para el empirismo ingenuo o radical, la manera de determinar si una proposición es verdadera o no tiene que ver con su contrastación con el mundo, pero un mundo que se considera como un mundo dado, que empíricamente se encuentra ahí, y que por lo tanto lo único que hace falta es que los sujetos entren en contacto, por ejemplo, a través de la visión con ese mundo, para poder percibir cómo el mundo es y determinar la verdad de las proposiciones que afirman acerca de él. Vamos a analizar este postulado, o este presupuesto del empirismo, en el sentido de que lo que percibimos a través de los sense data es suficiente para poder determinar lo que consideramos como verdadero o real. Consideremos este ejercicio característico de la Gestalt, que seguramente muchísimos de ustedes conocen, es muy popular, y recordaremos que lo que vemos son dos rostros enfrentados o una copla. Anticipo lo que va a suceder. Voy a dar una serie de instrucciones verbales que van a modificar procesos cognitivos, particularmente de senso-percepción, que van a cambiar lo que están viendo, aunque sean los mismos sense data en términos de hechos brutos. Les pediría ahora que centraran su atención en esta parte del dibujo, y ahora vean un peón de ajedrez, vean ahora un alfil de ajedrez. Ya no vean propiamente una copa, vean un candelabro, vean una mesa, y si hacen un corte imaginario aquí, podrán ver un frasco. Aquí se encuentra la rosca donde vendría la tapa y el líquido que se vierte hacia arriba. De esta manera podemos constatar que ese presupuesto de que basta entrar en contacto a través de los sense data para poder percibir tal como es el mundo no es fácilmente sostenible. Este ejercicio de la Gestalt tiene que ver con mecanismos de percepción, procesos cognitivos de carácter común en general, pero ¿cuáles pueden ser sus consecuencias epistémicas más profundas? Imaginen ustedes que entran a un laboratorio de donde está un físico teórico. Él está ante una cámara de burbujas, vemos las mismas burbujas que él. Si le preguntáramos qué estás haciendo, es altamente probable que nos respondiera que está viendo procesos subnucleares, contando procesos subnucleares. Teniendo los mismos impactos visuales que nosotros con las burbujas, él está viendo algo totalmente distinto. ¿Qué quiere decir? Que son los marcos teóricos de referencia los que determinan cómo podemos comprender el mundo. Parafraseando a Einstein, podremos decir que no es cierto que la realidad determine nuestras teorías, sino que son nuestras teorías las que determinan lo que podemos ver en la realidad. Desde luego, una versión más sofisticada implica la interacción entre la manera en la que organizamos la información del mundo, regresamos esta información y percibimos el resultado de nuestras propias percepciones. Por otra parte, hay que resaltar que no estamos hablando solamente de percepciones naturales. Estamos hablando de proposiciones que se consideran verdaderas, lo cual implica que el procesamiento de la información que realizamos tiene que ser a través de métodos confiables. Eso es la característica de la ciencia.
Ahora, vamos a considerar algunas de las cosas que afirmaba Kant. En la crítica de la razón pura, Kant en algún momento dice, ¿qué es la realidad en sí? Y la respuesta es, no lo podremos saber. Fuera de nosotros lo que existe es una dimensión nouménica, y a lo que podemos tener acceso es a los fenómenos, de ahí que su postura se conozca como fenomenalismo kantiano. Es decir, la manera en la cual esta dimensión nouménica se manifiesta en nosotros a través de las categorías a priorísticas de nuestro entendimiento. Hoy día no sostendríamos las explicaciones cognitivas de Kant, pero lo que sí es importante es rescatar lo que decía Kant acerca de la forma en la que sistematizamos la información que viene del mundo externo. En estricto sentido, lo que podríamos decir que está allí afuera de nosotros no son sino protones, electrones, neutrones, ondas electromagnéticas, etc., que nosotros nos encargamos de organizar con base en nuestros procesos cognitivos, muchos de los cuales operan sin control consciente, y es como resultado de la manera en la que sistematizamos esta información que nosotros obtenemos representaciones acerca de lo que asumimos que es al caso en el mundo. Es decir, procesamos toda esta información. Consecuencias de esto en el derecho son muy importantes. Como veremos con más detenimiento más adelante, lo que nosotros consideramos como hechos jurídicos en el mundo presuponen no solamente a las normas que determinan lo que podemos percibir, sino también la doctrina, la jurisprudencia, la filosofía del derecho, etc. Con lo que acabamos de ver entonces, se pone en tela de juicio de manera muy seria este primer presupuesto del empirismo. Un segundo presupuesto muy importante tiene que ver con la forma en la que creemos que podemos generar explicaciones acerca del comportamiento del mundo en términos de correlaciones constantes entre variables independientes y variables dependientes. Vamos a tomar como punto de referencia para hacer esta crítica los trabajos realizados por el físico Edward Lorenz. Edward Lorenz estaba interesado por modelar el clima, los fenómenos atmosféricos. Para modelarlo utilizó un sistema de ecuaciones diferenciales, básicamente un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, y en aquel entonces las computadoras empezaban a hacer trabajo para la graficación de las ecuaciones. Recordemos lo que estudiamos en su momento cuando veíamos geometría analítica, en la que a través de ciertas coordenadas podíamos hacer la representación gráfica del resultado de unas ecuaciones. Lorenz echa a andar la computadora y al final del procesamiento la computadora presenta una gráfica de este tipo. Lorenz se retira a tomar un café después de hacer una segunda corrida, es decir, después de haber echado a andar otra vez su sistema. Pero cuando él regresa, lo que se encuentra es algo así. Es decir, una modificación en la trayectoria. Lo que asumía Lorenz al principio es que debería haberse encontrado una trayectoria perfectamente superpuesta sobre la anterior. Después de especular qué es lo que pudo haber sucedido, lo que encuentra Lorenz es lo siguiente. No son los números exactos, pero la idea es la que me interesa representar. Supongamos que Lorenz inicia su primer corrida con algo así. Aquí tenemos un punto decimal. Y en la segunda corrida hace un redondeo en el que, por ejemplo, eliminó estos dos últimos números que parecían ser totalmente irrelevantes. El descubrimiento de Lorenz es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque terminó identificando que pequeñas modificaciones en las condiciones iniciales de un sistema genera una modificación en la trayectoria, en la dinámica o comportamiento del sistema. ¿Cuáles fueron las consecuencias filosóficas importantes de Lorenz? Que si nunca podemos tener
la plena seguridad de estar repitiendo los experimentos exactamente en las mismas condiciones iniciales, no podemos tampoco tener la garantía de que podemos describir el mundo en términos de correlaciones constantes entre variables independientes y variables dependientes. Pero además tenemos un elemento adicional, y tiene que ver con nuestro aparataje de medición, básicamente con las matemáticas. Si quisiéramos hacer mediciones exactamente iguales, tendríamos que utilizar números irracionales que tienen decimales infinitos. ¿Dónde paramos los decimales infinitos en una corrida con respecto a la otra para tener la garantía de que estamos tratando de medir exactamente lo mismo? ¿Qué es lo que hemos visto entonces? Que el presupuesto de una realidad objetiva dada externa al sujeto cognoscente, que solamente se puede percibir al momento de, por ejemplo, abrir los ojos, no se sostiene. Y que por otra parte el supuesto comportamiento absolutamente constante con el que podemos modelar el mundo tampoco se sostiene. Con estos elementos, esta versión del empirismo, la epistemología empirista ingenua, ya no puede ser sostenida. Y la pregunta es, ¿qué impacto tiene con respecto al derecho? El impacto es muy importante. De la misma manera, en el ámbito de las ciencias, veíamos que es nuestra teoría algo que se encuentra dentro de la dimensión cognitiva, concretamente los modelos mentales de los agentes, lo que determina cómo se sistematiza esa dimensión externa. Lo mismo ocurre con el derecho. Y así, por ejemplo, pensemos que empíricamente hablando, el mar no es otra cosa que olas que van y vienen. Sin embargo, los juristas distinguimos entre aguas nacionales y aguas internacionales. La pregunta es, ¿y dónde se encuentra empíricamente la distinción entre aguas nacionales e internacionales? Nuestra respuesta será que empíricamente no existe. Es el resultado de la manera en la que hemos estructurado cognitivamente nuestros sistemas de creencias, que condicionan la forma en la que organizamos el mundo y que, vinculándolo con lo que veíamos acerca de la importancia del lenguaje, cuando referíamos al movimiento analítico, tiene como fuente original precisamente al lenguaje. Porque la determinación de la diferencia entre aguas nacionales e internacionales es establecida en tratados internacionales que en última instancia son sistemas de enunciados con contenido proposicional. Vinculando estas ideas con lo establecido por un filósofo, John Searle, podemos decir que el discurso jurídico de derecho positivo tiene propiedades constitutivas, es decir, que determinan la posibilidad de identificar ciertos hechos institucionales en el mundo que no existirían si no hubieran sido creados por estas reglas. Por ejemplo, sería imposible encontrar hechos ajedrecísticos en el mundo los cuales podemos ver, sobre los cuales podemos hablar de proposiciones como verdaderas o falsas. Alguien puede decir fue jaque mate y otro contestar no, fue simplemente jaque, y que sea falso el primer enunciado. No podrían existir hechos ajedrecísticos si no hubieran existido un conjunto de reglas que crearon el juego. Ese mismo fenómeno es el que ocurre entonces en el derecho. Todo aquello que podemos identificar en el mundo como hechos institucionales jurídicos presupone la función constitutiva del discurso jurídico. Y en este sentido, el derecho participa en la construcción de la realidad social. Con esto terminamos este breve repaso del análisis crítico, tanto de la epistemología metafísica como de la epistemología empirista, y nos hemos asomado un poco al tipo de investigación en la que estoy involucrado, con investigación principal en el desarrollo de una concepción constructivista del derecho. En nuestro siguiente video vamos a ver algunas de las consecuencias que se sigue
estar todavía en el Frankenstein epistémico, en los procesos de investigación jurídica y los productos que se obtienen de ello. Muchas gracias.